Continuamos en Soluciones. Rápidamente, la apreciación de ambos respecto a esta intervención del doctor Luzardo. Más allá de todo esto, ¿por qué estamos llegando a esta situación y por qué no se ve una reacción clara por parte de la población si ya se ha denunciado pues, el daño ecológico que todo esto pudiera traer? Mire, aquí hay dos factores. Por una parte, es una mentalidad desarrollista que manteniéndose dentro de la cultura rentista del país, que hemos vivido desde los últimos casi 100 años, hemos vivido de un recurso natural no renovable como es el petróleo, hemos tratado ahora que la situación económica está mala, de buscar como una especie de salvavidas, orientando el desarrollo hacia la explotación minera del arco minero del Orinoco. Yo suscribo plenamente lo que aquí dijo el profesor Luzardo. Ese es un atentado grave a la integridad territorial y ecológica del país y es crearle unas falsas ilusiones a los venezolanos que porque vayan unos señores o unos garimpeiros o unas empresas transnacionales o unas empresas nacionales a explotar oro y nosotros vamos a salir de abajo. ¿Dónde queda el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas frente a todo En esto? el centro ¿Se hizo un estudio de impacto ambiental bueno, antes de tomar esta decisión? ¿Se consultó? Nadie lo conoce, de manera que creo que esto es uno de esos proyectos descabellados que están saliendo a última hora para tratar de endulzarle el futuro a las generaciones que están padeciendo terriblemente las consecuencias de políticas rentistas que no administraron bien la riqueza y que son la causa de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿tenemos los venezolanos algún tipo de mecanismo un poco para que se revise nuevamente esta decisión y se dé cuenta, pues, el Ejecutivo, el país entero, del impacto ecológico que esto pueda realmente llegar a tener? Bueno, los mecanismos están en la participación, o sea, las personas tienen que organizarse o sumarse a organizaciones ya creadas, de ONG, movimientos ambientalistas y participar activamente. Por otro lado, bueno, también está todavía está la posibilidad de que a través de la Asamblea Nacional también se tomen medidas para ponerle un freno a esto, ¿no? Que creo yo que serían más contundentes desde el punto de vista político, pero también tiene que haber movilización por parte de la ciudadanía, manifestando su rechazo o su no aceptación de esta situación del arco minero, porque la gente lo que tiene que estar clara es que le están poniendo a escoger con el proyecto del arco minero entre tener agua, electricidad y no tener nada, porque en definitiva la actividad minera lo que deja es tierra arrasada y vamos a perder las fuentes de agua, y esas son fuentes de agua relativamente irreversibles, ¿no? Estamos hablando del escudo guayanés, que es una de las porciones más antiguas del planeta, con muy baja fertilidad, donde los bosques crecen sobre un sistema que prácticamente no hay posibilidades de recuperarlo ni a corto ni a mediano plazo, una vez que son severamente intervenidos como lo hace la actividad minera. Entonces realmente, en mi opinión, Venezuela no necesita el arco minero, no necesita desarrollarlo. Lo que necesita es profundizar en sus posibilidades de un desarrollo sostenible, preservando sus fuentes de agua. ¿Y qué pasa con esa articulación de la que estabas hablando, Edgar, hace muy poco? Sí, existen en el país diversas organizaciones con fines ecológicos de protección ambiental. ¿Por qué no se termina de dar ese binomio necesario entre ellos, entre estas organizaciones y el resto de la población para lograr los cambios necesarios en materia ambiental en el país? Bueno, es complejo en una situación como la que está viviendo Venezuela, ¿no? Generalmente los países, las sociedades cuando son prósperas y tienen resuelto una cantidad de problemas, encuentran más fácil los mecanismos para participar en este tipo de debate. Mientras que cuando estamos en un nivel de subsistencia, la gente lo que está pensando es en cómo sobrevivir el día de hoy. Entonces es difícil ver estos problemas que tienen una proyección es hacia el mediano y el futuro. Pero ¿debe esta situación justificar el que el venezolano no se ponga de acuerdo y no articule y se movilice? No, y sobre todo desde el punto de vista del sector de la sociedad, el sector universitario, académico, científico, tiene que manifestarse y tiene que mostrar
contundentemente su opinión ante este tipo de proyectos. ¿No se ha hecho hasta ahora? Muy pocas instituciones lo han hecho. ¿Qué hay de la cultura de conservación de los recursos naturales por parte del venezolano? Bueno, mire, lamentablemente los programas de educación ambiental se han promovido en estos últimos 40 años, pero todavía uno valora que la cultura ecológica de los venezolanos sigue siendo todavía muy débil. Hay que intensificar la educación ambiental como una de las soluciones. Ahora, muchas de estas organizaciones no son militantemente agresivas a favor de los tesoros ecológicos, porque todas dependen del Estado, y ese es uno de los problemas del modelo rentista que tiene el país. Muchas de esas instituciones dependen de canonjía, de contratos, de ayuda que le da, y sabe que si ellas se manifiestan contrarios, por ejemplo, al arco minero, le van a cortar el oxígeno que les llega por las distintas vías oficiales. De manera que ese es otro problema que subalterniza a la sociedad civil en este país. ¿Esta educación ambiental desde qué niveles debe comenzar? Mire, debe comenzar desde el kinder, desde preescolar, primaria, secundaria y después universitaria. Hoy en día la educación para el desarrollo sustentable es una cosa que se promueve a todos los niveles y que lamentablemente no está presente y dando los rendimientos que debería dar aquí en Venezuela. Por cierto que hablando de Guayana, me tocó ir hace 15 días a Ciudad Guayana y allí pude apreciar esta situación que es lo más paradójica que puede darse en el mundo. Cortes de agua en la ciudad que está enfrente del río Orinoco y del río Caroní. Y cortes de luz que en la reunión que yo fui tuvimos que interrumpirla varias veces porque había que racionar la electricidad que proviene del río que pasa por la ciudad, del río Caroní. Bueno, son cosas absolutamente injustificables las que vi. Por supuesto que allí encontré que había una opinión generalizada en contra del arco minero, pero que habían algunos que incautamente pensaban que eso podría ser una solución económica para que el país saliera del atolladero en que se encuentra, y hubo que explicarles pues que aquellos que estaban equivocados en su enfoque, que esa es una visión inmediatista cuando tú vas a destruir una riqueza que tiene que ser darle beneficio a la sociedad a perpetuidad. ¿Y se logró algo después de esa explicación? Bueno, hubo unos manifiestos, de allí había un encuentro y de allí se preparó un manifiesto contrario al arco minero. En definitiva, la sociedad debe empoderarse. Y voy a esta pregunta: ¿qué grado de responsabilidad también puede tener el ciudadano en el estado actual en el que se encuentran la mayoría de nuestros parques nacionales? Bueno, obviamente los ciudadanos tienen mucha responsabilidad, ¿no? Volviendo al tema de los parques nacionales, desde el punto de vista el ciudadano como visitante tiene una responsabilidad, ¿no? Las más obvias, no lanzar basura. ¿Conocemos todos estos deberes y derechos al visitar un parque nacional en Venezuela? Deberíamos conocerlos, pero no todos estamos conscientes de eso, ¿no? ¿Por qué no estamos conscientes? Porque hay nuevamente una falta de institucionalidad desde el punto de vista de los parques nacionales. Por ejemplo, un parque nacional tan visitado como Morrocoy, que es uno de los parques nacionales más visitados en el país. La mayoría de la gente, bueno, habla del Parque Nacional Morrocoy, pero porque conoce el rótulo, pero no sabe cómo comportarse dentro del Parque Nacional. Entonces coloca un aparato de sonido a todo volumen, o deja la basura, o deja los desechos. O sea, tiene que haber también una presencia del administrador del área, recordándole, exacto, en este caso Imparques, recordándoles cuál es la forma de comportarse dentro de un parque nacional. Otro punto de vista que la gente no ve es que cuando está en un parque nacional está un área que es de él, le pertenece. O sea, los parques nacionales son nuestros, son de la gente. Y hasta que no nos concienticemos de eso, no nos vamos a sentir con el poder y con la voz suficiente de autoridad para reclamarle al que tiene que administrarlo, tiene que cuidarlo por mí, que lo haga adecuadamente. Entonces, es por un lado, una falta de institucionalidad, por otro lado, también es una falta de interés, de darse cuenta de que eso es tuyo.
y de que forma parte de tu patrimonio como venezolano. Y terminamos en una palabra que siempre sale en esta mesa, debido quizás a múltiples patrones culturales, la corresponsabilidad. Esperamos mucho los venezolanos que otros hagan por nosotros, pero no nos damos muchas veces cuenta de que somos nosotros quienes debemos comenzar a generar los cambios, ejerciendo presión, activando los mecanismos que tengamos a la mano. Hay muchísimas cosas que hacer. Definitivamente agradecida porque ambos nos hayan acompañado la mañana de hoy a hablar de este tema, porque al final del día, cada vez que tenemos un espacio por allí, muchos de nosotros nos vamos a un parque nacional y nos queremos recrear y queremos gozar de un sano esparcimiento. Pero el que podamos encontrar eso en esos lugares también depende en gran medida de nosotros, de los venezolanos, de usted que está allí escuchándonos. Gracias nuevamente por estar hoy con nosotros, amigos. La pausa, al regreso, el resumen de las principales soluciones que nos aportaron nuestros invitados la mañana de hoy. Quédense con nosotros, ya venimos.